investigador, filósofo, escritor y divulgador cultural. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes para conversar sobre este tema, la muerte, el fallecimiento del Papa y la elección de un nuevo Papa. Pues mira, a mí, si te parece, me gustaría decir que pensar por qué es tan importante la elección de un Papa. Lo primero es que hay que decir es que es la cabeza de la Iglesia Católica y que hoy por hoy el catolicismo es la segunda religión con más feligreses en todo el mundo, después del Islam. El catolicismo varía de lugar a lugar. Latinoamérica es el país con más católicos en el mundo. Sin embargo, las regiones donde los católicos se convierten más, la iglesia más viva, es la iglesia de África y la iglesia de Asia. Esto podría ya dar una pista de hacia dónde podría ir un nuevo papa. La segunda idea es que el Papa es, no hay que olvidarlo, es un jefe de Estado. El Vaticano es un país con derecho propio y el Papa es el jefe de Estado. Precisamente por eso muchos funcionarios, muchos ministros van al funeral del Papa. Siendo pequeño el Estado Vaticano, sin embargo, diplomáticamente es muy importante. Ser Poderoso. reconocido por el Vaticano como Estado, como país, es muy importante. Y esto hace también que el Papa no solo tenga que tener el carisma, sino también tiene que tener los dones y la capacidad de organización de un jefe de Estado. Y tercero, el Papa es también un líder de opinión. Vamos a decirlo de una manera respetuosa, pero hoy por hoy se ha convertido en un influencer con solideo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo. En México, durante la campaña presidencial, en cuanto fue recibida Xóchitl Gálvez por el Papa, a las pocas horas ya estaba en el avión la otra candidata, hoy presidenta Sheinbaum. ¿Por qué? Porque la figura del Papa, especialmente el Papa Francisco, es importante desde el punto de vista de la opinión. Ahora bien, ¿cómo, Para los cómo funerales van, por ejemplo, los presidentes de Estados Unidos, el de Francia. México dice, no voy, voy a mandar a la secretaria de Gobernación. Realmente, ¿cuál es la importancia de ese hecho sin decirlo? vamos a decirlo así? Yo creo que lo estándar, lo ordinario en un funeral de Estado es mandar habitualmente a un vicepresidente, a un segundo ministro. Más bien es muy importante, muy importante cuando va un presidente o cuando va un primer ministro. El gesto de que vaya el secretario de Gobernación, que es en la escala del Poder Ejecutivo, el segundo personal, es la segunda persona en importancia, yo creo que es importante, ¿no? O sea, no es que México esté haciendo de ninguna manera una grosería, diríamos, está haciendo lo ordinario, pero sí lo llamativo es que en muchos otros países están mandando a presidentes. Por ejemplo, un caso que es el de Reino Unido, no va el rey, no va el primer ministro, pero va el príncipe heredero. Exacto. Entonces, digamos, al contrario, yo diría, es darle la importancia de un funeral de Estado. Bien. Ahora, viene la elección, ¿no? Aquí lo primero que hay que decir es que no funciona la idea de encuestas, porque no se trata de ver quién es el favorito entre los fieles, porque los que votan son los cardenales menores de, 80. 80 años, y menores de 80. Vamos a tener 136 cardenales. ¿De dónde son estos cardenales? Son 53 de Europa, 23 de Asia, 18 de África y de Canadá y Estados Unidos son 20. ¿Qué quiere ¿Y decir mexicanos esto? hay dos? Eh, dos, Tres. perdón. No, dos con derecho a voto son dos. Ya. El cardenal arzobispo de México y el cardenal arzobispo de Guadalajara. ¿Qué quiere decir esto? Todavía si vamos a países son 17 italianos y 10 estadounidenses. Entonces, vamos a decirlo así, el voto de los cardenales italianos y estadounidenses va a ser decisivo. A mí me gustaría decir que yo creo que el Papa hay como tres rubros, tres binomios.
conservador o liberal, por un lado, la otra es de un país desarrollado económicamente rico o de un país menos desarrollado, y algo muy importante, un cardenal de la curia, es decir, de los que trabaja en Roma, que, como los que vimos ahora, o de los que trabaja fuera de Roma. Bergoglio, Francisco, era como Juan Pablo II, fueron electos papa cuando estaban fuera del circuito burocrático de la curia. Entonces, yo creo que hoy por hoy, digamos, parecería que se va a apostar por un cardenal de transición. ¿Qué quiere decir un cardenal de transición? Uno que no sea muy liberal, en realidad el más liberal de todos, que tiene muy pocas posibilidades, pero que sirve como símbolo, es el cardenal arzobispo de Luxemburgo, que es un jesuita nombrado por el Papa, que por ejemplo defiende que los sacerdotes deben de elegir libremente el celibato. Este sería como el ejemplo del más liberal. Y del otro lado tendríamos uno de los más conservadores, que es el Burke de Estados Unidos. Pero lo Hay curioso, perdóname, hay algunos analistas, particularmente en Europa y en Asia, como bien comentabas, del poder y el peso que puede tener para una iglesia viva África o Asia, pero desde Europa algunos apuestan por realmente qué es lo que busca la iglesia: aumentar el número de feligreses y hacer una iglesia más jesuita con un papa carismático, cercano a la gente, regresar a esa visión europea tal vez más conservadora, elegidos por los que están en este momento en el Vaticano y que quieren regresar a esa línea, un poder económico, político. Realmente, ¿qué es lo que se va a buscar, que se puede priorizar? fíjate que te voy a decir algo que te va a sorprender. ¿Dónde están los cardenales más conservadores de la iglesia? En África. ¿Dónde están los cardenales más liberales de la iglesia? En Europa. Esto es algo muy, muy curioso, pero se Sí. puede documentar, está perfectamente documentado. Entonces, vamos a decirlo así, yo creo que el reto que enfrenta hoy por hoy la iglesia es un papa que tenga estas cualidades, que sea un papa que al menos tenga el mismo carisma, que sea lo suficientemente mediático, eh, y que tenga las capacidades de un estadista, un jefe de Estado, y que en efecto dé voz a estas iglesias, que, como tú señalabas, que son las más vivas, que son la iglesia africana, la iglesia asiática y en tercer la iglesia latinoamericana. Pero al mismo tiempo te encuentras con otro reto, que tiene que ser una iglesia más liberal, y la iglesia más liberal sería una iglesia de cardenales europeos. Precisamente por eso, porque los cardenales de países más pobres, con más católicos y más vivos, son más conservadores, y los cardenales de países ricos, con menos católicos, son más liberales. Algunos piensan que tendría que ser un cardenal de transición, como el cardenal de Bolonia, que salía en la lista, Suppi, Sí. que tiene una gran sensibilidad social, pero que al mismo tiempo no es ni tan conservador ni tan liberal, que no está en Roma, es decir, que es un cardenal que está con el pueblo, y que podría ser un interlocutor. Aunque evidentemente lo que tú dices, si quisiéramos un cardenal que siguiera la disrupción, porque el Papa Francisco en un cierto sentido fue disruptivo, y estamos hoy por hoy en un mundo disruptivo, con otros líderes, con Trump, o sea, con Milei, Claro. seguramente necesitaríamos a un cardenal africano, un cardenal negro, sería esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en general la mayoría, lo que piensan los europeos es que la mayoría de los cardenales africanos tienen poca experiencia diplomática. Eh, pero también tampoco Bergoglio, aunque había tratado con militares en su país, tampoco se había fogueado en el mundo. Entonces, yo diría que siempre va a haber estos tres rubros, ¿no? Siempre vamos a ver país rico, país pobre,
liberal conservador, Roma o fuera de Roma. Pero sí insistiré mucho en esta paradoja, ¿no? ¿Qué nos ¿Qué dice? hace falta? Perdóname, Dime. ¿qué nos dice el hecho de que países como Brasil, con la economía de Brasil, o la mexicana, con el número de pobres que hay en México, seamos los que tenemos una mayor cantidad de feligreses católicos cuando revisamos los números, por ejemplo, de la religión preponderante, el Islam? Bien, te voy a decir dos cosas. Una, la primera es que tienes razón, los países más pobres tradicionalmente son los países más católicos. Ahora, Latinoamérica, aunque sigue teniendo un número muy importante de católicos, cada vez son menos, mientras que África y Asia cada vez tiene más católicos. Pero sí nos dice algo que observas tú muy acertadamente, a saber que el cristianismo, como también el islam, es una religión de esperanza, es una religión de pobres, es una religión de enfermos, es una religión que te enseña a enfrentar el dolor. Y es lógico en ese sentido que estos países muy desarrollados, económicamente muy desarrollados, donde la gente tiene grandes estudios universitarios, y además países donde el cristianismo ya tiene 2000 años de historia, sean países donde el cristianismo es una religión de minoría. En efecto, en África, el cristianismo, el catolicismo es una de las religiones que compite con el Islam. Entonces, claramente, haría, digamos, un cardenal africano de estos países donde convive el Islam con el cristianismo, países de pobreza, pero al mismo tiempo países donde hay esperanza, fe, podría ser un papa, sin duda, que a lo mejor pudiera llenar, por así decirlo, la sotana, esta gran sotana que ha dejado el Papa Francisco. Pero al fin y al cabo, esto lo van a decir los cardenales con todo este juego, ¿no? ¿Cuál es, Cardenales hay muy pocos. ¿Cuál es el peso de la raza, del color de piel a la hora de tomar una decisión y ese factor en términos geopolíticos del poder de la Iglesia Católica frente al Islam, viendo en las economías globales y el poderío global, qué peso va a tener? Mira, te voy a contestar de dos maneras. La teórica, que es para el cristianismo, no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni hombre, sino que todos somos hijos de Dios. Pero en la práctica hay que decir que tristemente los países occidentales, Europa y Estados Unidos, a pesar de ser cristianos, han sido profundamente racistas y hay que decir que la esclavitud estaba ahí. Estados Unidos, que es un país donde hay muchos católicos, es un país profundamente racista y donde es algo muy triste, pero hay zonas del Bible Belt donde hay cristianos y católicos también que han sido racistas. Entonces, yo creo que, aunque quizá nadie se atreva a decirlo, el peso de la segregación racial, el peso del prejuicio, está ahí presente, y creo que eso podría, a lo mejor ningún cardenal diría, no, yo no voy a votar por un cardenal de piel negra, pero, pero sí los prejuicios se pueden manifestar en estas ideas de son jóvenes, es una iglesia joven, poca experta, les falta experiencia, que es en el fondo es una especie de prejuicio. Creo que sería algo muy disruptivo, y personalmente a mí me gustaría ver un cardenal, un papa que fuera africano. Otro personaje que ha sonado también intermedio es el cardenal de Filipinas, me parece que de Manila, Sí. Tagle, que tiene este equilibrio. No es liberal en temas de moral sexual, sí tiene una gran conciencia social. No es europeo, ha estado en Roma, conoce las tripas de la curia, de la burocracia vaticana, eh, es simpático. En cualquier caso, hay que decir algo, que es el Papa Francisco eligió al 80% de los cardenales que van a votar.
Con lo cual, de alguna manera, el Papa eligió a los electores, más bien, no de alguna manera, eligió al 80% de los electores del nuevo Papa, del, del nuevo Papa, ¿no? ¿Qué Em, estamos viendo? sí, perdón. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos días? ¿No? Como no se puede hacer una campaña pública, lo que estamos viendo es una serie de reuniones, pero en la práctica ya comenzó una campaña desde hace tiempo, porque hay posicionamientos de cardenales. Hay cardenales que públicamente hicieron posicionamientos hace 2, 3, 4, 6 meses, un año. Esos posicionamientos no son conjeturas. Es Burke, que dice que el Papa Francisco era muy liberal, o es el cardenal de Luxemburgo, entonces, que dijo que al contrario, que hay que seguir siendo liberales. Entonces, esos posicionamientos se sirven para que ahora cuando estén en el cónclave, cónclave quiere decir con llave, cuando estén encerrados, ya de alguna manera se conocen. O sea, los cardenales ahora mismo ya llegan con la tarea hecha. La están haciendo desde hace 2 años, ya saben cuáles son los que suenan. eh, y luego hay algo que sí hay que decir, que tú también lo observabas, que hay episcopados muy influyentes. ¿Cuáles son los episcopados? ¿Qué es lo que hace un episcopado influyente? El número. Los italianos son influyentes por 17. Después el poder económico. La iglesia alemana, la iglesia estadounidense son iglesias muy ricas, más ricas que el Vaticano. Tercero, la preparación intelectual, ¿no? Aquí los alemanes se llevan siempre, son los teólogos, los grandes expertos. Y luego estas capacidades diplomáticas, ¿no? Estas capacidades diplomáticas que van a, que de estos cardenales. Entonces también vamos a ver, porque además hay que recordar que cada episcopado tiene su junta. Entonces, entre ellos, vamos a decirlo así, ya se conocen mucho más. Entonces, en general, ya llegan los obispos alemanes, los cardenales alemanes, los estadounidenses, ya llegan, por decirlo así, como en grupo, ya sabiendo de aquí va a haber 7 para tal, 3 para tal, ¿no? Esa es más bien la lectura. Ahora, si quieres, termino con una frase que dicen los vaticanistas: el que entra al cónclave como papa sale como cardenal. Hace ratito estábamos tratando de recordar quién lo decía, los vaticanistas. Quiero regresarme un poco, los signos litúrgicos. El Papa Francisco, por el ejemplo, en vida hablaba de sencillez, cambia algunos de los protocolos, el ataúd lo prefiere de cierta manera, la ropa, dónde lo van a enterrar, etcétera. ¿Podría hablarnos de eso? Por supuesto. Mira, el Papa, en efecto, la Iglesia Católica está llena de símbolos. La mayoría de esos símbolos la gente no los entiende, el fiel. Y lo que hizo el Papa fue, por un lado, quitar símbolos. Voy a poner un ejemplo, que es los zapatitos rojos del Papa, que Francisco dijo, ya no los quiero. Esos zapatitos rojos tenían un simbolismo que es: el Papa y la Iglesia se sostiene sobre la sangre de sus mártires. Pero claro, el fiel promedio no lo entiende así, sino que le parece más bien como un detalle snob, y por eso el Papa lo quitó. Pero también es cierto que el Papa fue quitando signos del poder temporal de los papas. Por ejemplo, ya no se le ve, ya no se hinca a uno ni le besa la mano. Por ejemplo, antiguamente se le enterraba en 3 féretros: un féretro de ciprés, uno de plomo y uno de nogal, que tenían un simbolismo. El Papa dijo, ya no, ya solo uno. Uno. Por ejemplo, pidió que que no se le pusiera en un catafalco. Lo estamos viendo ahora en las imágenes. El catafalco lo que hace es que estuviera como más elevadito, ¿no? Y él dice, quiero que se entierre, que se me vea así, ¿no? Es decir, que yo estar al nivel. Claramente, el próximo papa tendrá que continuar con esa sencillez, que es algo que es muy ¿Sí no habrá curioso, un paso atrás? ¿Mandé? ¿No revivirán un paso atrás? Yo creo que va a ser muy difícil. Te voy a decir por qué, porque esto no es exclusivo del Papa.
todos los funcionarios públicos lo están haciendo. A ver, en México lo hemos visto como los funcionarios cada vez visten más sencillo, no quiere decir que más barato. Vemos al presidente Boric de Chile que ya no usa corbata, al presidente Petro que es capaz de llegar a una cena de etiqueta donde va el rey vestido de frac con una corbata, al mismo Trump que viste de una manera muy sencilla, incluso fea. Vimos a Zelensky que viste de una manera muy simple. Entonces, en general, en todo el entorno de los actores de poder, la sencillez está de moda. Esta sencillez de menos corbatas, de menos tú, menos usted, menos signos del poder. Entonces, esto lo supo leer muy bien el Papa, porque además el Papa Francisco recibió una iglesia en crisis, fundamentalmente por los escándalos de pederastia y de encubrimiento de abusos sexuales. Entonces, frente a esa escena de control de daños, yo creo que lo que había que hacer es un ejercicio de sencillez y acercarla a la gente, a la iglesia, y decir, tengo que estar más cerca de ti. Esto lo han criticado mucho algunos conservadores. Ahora, entiendo que hasta ahora no ha sido embalsamado, ¿o sí? No, ya está embalsamado. Ya está Sí, embalsamado. sí, porque no han dado todos los detalles, pero te voy a decir por qué, simplemente porque un cuerpo comienza a entrar en descomposición a las pocas horas, ¿no? Un cuerpo en circunstancias ordinarias a las 8, 9 horas, ya a las 12 horas ya es un cuerpo. Seguramente se va a tener que, ya está embalsamado y no es tan novedoso que se le entierre fuera del Vaticano. O sea, hay papas que han pedido ser enterrados fuera del Vaticano y además se le eligió una basílica, la Basílica de Santa María Mayor, que además es territorio del Vaticano. Entonces, eso lo hizo por su devoción a la Virgen. Tenemos un papa, en efecto, que simplificó protocolos, que acercó la iglesia, un gran comunicador, directo, con buen humor, a veces brusco, pero en efecto yo creo que en un mundo de 134 caracteres, en un mundo de TikTok, a pesar de que el Papa no hacía redes sociales, él decía que no las conocía, sí Sí, tenía este feeling de un claro. buen comunicador. Ahora, las redes sociales influyen evidentemente en los procesos que estamos viendo, la inmediatez. ¿La Iglesia Católica podrá retomar su poder, el primer lugar de preponderancia a nivel global? ¿O cuáles son los cambios, los retos que tiene enfrente para competir con el Islam? No necesariamente en esos términos de competencia, pero es cierto que la Iglesia también tiene un poder. Mira, fíjate, hay que distinguir entre, digamos, esta idea de la Iglesia Católica como una iglesia triunfante. El Papa Juan Pablo II hablaba de la primavera de la iglesia y decía, la iglesia va a resucitar, nuevamente va a haber muchos católicos. Pero ya Ratzinger, Benedicto XVI, esto a veces a la gente se le olvida, dijo, yo creo, él decía, que la iglesia se va a ir reduciendo cada vez más en número, pero de católicos fervorosos. Y curiosamente, el Papa Francisco dijo algo muy parecido a lo de Ratzinger. Él dice, no podemos medir a la iglesia de una manera triunfalista. Es decir, lo importante de la iglesia no es el número de fieles, el número de iglesias, los estadios llenos, el número de sacerdotes, sino lo importante es que la iglesia, que los cristianos ayuden a los pobres, a los enfermos, a los descartados, que él decía, a los que ya ni siquiera la gente, el sistema quiere explotar. Entonces, en este sentido, el Papa Francisco no es un papa, es un papa que justo diría, a ver, este no es el tema, no se trata de llegar a tener los números y no hay que plantear las cosas como si fuera una empresa. No, como competencia, Esto fue revolucionario. Bien, es el doctor Héctor Zagal Arreguín, investigador, filósofo, escritor y divulgador cultural. Le apreciamos enormemente la claridad y compartir todo este conocimiento con el auditorio de Mega Noticias. Buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Hasta luego.